Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Realidades Fiscales. Me parece que es el podcast número 6 del año y el podcast número 15 en total de la historia de Realidades Fiscales. Estamos ya en el mes de junio de 2026, ya pasamos declaraciones anuales, ya pasamos PTU, al menos para las personas morales, todavía estamos en ese trámite de la PTU de las personas físicas. Pero bueno, creo que la parte más robusta del año en materia fiscal ya la hemos cumplido, pero faltan 6 meses. Ahora nos esperan los cierres anuales, los previos de las declaraciones anuales. Siempre hay trabajo en todo el año en materia fiscal para los contadores. Pero bueno, el día de hoy me acompaña el contador Carlos Bautista. Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues aquí retomando nuevamente el tema de los podcasts, ¿no? Sí, fíjate que hicimos como un alto ahorita a las grabaciones, obviamente por la carga de trabajo que teníamos. Pero bueno, retomamos ya ahorita el mes de junio y es 5 de junio y estamos ya haciendo esta grabación con un tema bien interesante que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento y que lo platicamos en varias reuniones en la oficina, que es el pago a través de terceros. Entonces me gustaría cederte el uso de la voz y que nos pudieras platicar, pues, en materia fiscal, qué es el pago a través de terceros y cómo lo ves desde tu punto de vista, ¿no? Bien, es un tema muy común en las empresas, ¿no? Este, la mayor parte de las operaciones que tienen los contribuyentes es que a veces no les da el tiempo el propio contribuyente a hacer un pago, no un gasto, ¿no? Entonces, utiliza personal eh, para que haga sus gastos a través de sus empleados, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de ello, ¿cuál sería, Carlos? ¿Cuál crees que sería un ejemplo para que lo pudiéramos entender de mejor manera? Bien, el tema de cuando los contribuyentes tienen que hacer un trámite, ¿no? El contribuyente pues no puede ir, en este caso ya sea la persona física o el representante legal de la persona moral, le da la encomienda a un trabajador y dices, bueno, tú haces el trámite, ¿no? A lo mejor le toca ir a hacer un trámite fuera del estado y lo manda en representación de la empresa a hacer el Fíjate que a mí este tema me pasó mucho en la práctica profesional y pasa mucho con las constructoras que hacen obra fuera de su domicilio fiscal normalmente, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó en las ciudades del norte del país, muchas veces aquí en Coatzacoalcos, pues hay muchas empresas de la construcción y me tocó en algún momento ver que, imaginemos, vamos a hacer una obra, pero de repente un día en la mañana hace falta material, hace falta cemento, hace falta algún insumo específico, eh, no sé, pegamento, tubería, y resulta que tú marcas a tu ciudad y te dice el de compras, pues es que, pues sí lo puedo comprar, pero te va a tardar en llegar 3 semanas, un mes. La mejor solución es ves y cómpralo tú en ese momento, ¿no? Y investiga, oye, pero ¿sabes qué? Pues mándame dinero, mándame el presupuesto o más o menos cuánto necesitas. El tema ahí es resolver, porque al final es un tema operativo. Entonces, creo que desde ese punto deberíamos de entender el pago a través del tercero. Sí, en este caso vamos a tocar lo que son las implicaciones fiscales, los requisitos y riesgo de la parte de la comprobación, que es el tema profundo que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Entonces, la mayoría de los contribuyentes yo creo que en casi todos utilizan esa parte del pago a través de un tercero, ¿no? Ya Muchas sea, veces sin darse cuenta, ¿eh? sí, o sea, a veces el contribuyente ni lo sabe, ¿no? Pero en el fondo es de que pues cualquier trabajador hace esa operación y no nos damos cuenta que él está haciendo el pago a través de ese tercero, ¿no? Entonces, el tema de hoy tiene que ver mucho el tema de la parte de los requisitos fiscales y del tema de la comprobación, ¿no? Sí, fíjate, mira, yo tengo un concepto aquí que me gustaría compartir con todos los que nos van a ver, que es, pues en términos prácticos, ¿no? ¿Qué rayos es un pago a través de tercero? Ocurre cuando un contribuyente no paga directamente al proveedor. Es decir, ni le doy un cheque, ni le hago transferencia. Es obviamente mucho menos efectivo porque ahí no lo estoy pagando directamente. Es decir, no se ve la salida del dinero
de la cuenta bancaria, sino que entrega recursos a un tercero, que ojo, ese tercero puede ser mi trabajador, mi prestador de servicios, inclusive puede ser, no sé, mi practicante en la oficina. Yo le doy el dinero para que vaya y realice el pago en mi nombre. Ese es un pago a través de terceros. O sea, es un clásico cuando, por ejemplo, le depositas, te repito, al empleado. El socio también puede ser, también el socio puede participar y hacer pagos a través de terceros a nombre de la sociedad. Y ojo, esto se encuentra regulado, fíjate, y el fundamento legal que todos debemos visualizar es el artículo 41 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Es el que regula estas erogaciones, fíjense, y exige que se entregue al tercero mediante cheque o traspaso desde cuentas bancarias del contribuyente. Es decir, el pago a través del tercero o el pago a través del tercero formal se debe formalizar únicamente dándole ese dinero al tercero, al socio, al empleado, al prestador de servicios, con cheque o con transferencia. Si se hace en efectivo, ya no es pago a través de tercero. Es más, ya ni siquiera cumple los requisitos de ser un pago a través de tercero. Y por lo tanto, en estricto sentido, pues, tampoco sería deducible. ¿Vale? Entonces, ese es el esquema o es el concepto del pago a través de tercero. Y más allá, es que esa persona que vaya a hacer la compra, pues tiene que solicitar factura o tiene que solicitar un CFDI a nombre del contribuyente que le dio el dinero. Sí, efectivamente, mira, aquí se consta de 3 elementos, ¿no? El contribuyente, el tercero, que puede ser un trabajador, ya lo mencionaste, puede ser el socio o puede ser un prestador de servicio, ¿no? Y el proveedor. Entonces, tenemos las 3 figuras. El tercero es el que va a emitir la operación a nombre del contribuyente. Ejemplo claro. El trabajador viajó de un estado a otro a hacer el trámite del contribuyente. Bueno. El trabajador va a pagar con su tarjeta o con una transferencia. El trámite, ¿no? O hacer el trámite a nombre del contribuyente. Y él tiene que pedir el comprobante a nombre del contribuyente, no de él, ¿sí? Porque él puede ser el prestador del servicio y él puede decir, me factura mi nombre, pero ahí no se hace la operación a través de un tercero. Entonces, él tiene que hacer la operación o el trámite y factura a nombre del contribuyente. Entonces, ahí tenemos las 3 figuras. Entonces, ¿cómo se debe de dar la operación? El contribuyente puede ser de dos formas, ¿no? El contribuyente le da una cierta cantidad de dinero, puede ser para viáticos, ¿sale? Le da... Pero ese es un tema por separado, al pago de terceros. Exactamente. Entonces, le da el contribuyente al tercero y el tercero tiene que comprobar, ¿sí? Con facturación a nombre del contribuyente. Y la otra puede ser que el tercero haga el trámite y al final le tiene que pasar una relación, una minuta de los gastos que hizo y el contribuyente reembolsarle, ¿no? Entonces, esos son los 2 escenarios que puede pasar. Sí, yo creo que aquí hay que hablar mucho de los momentos de la transacción. Y ojo, ese dato es importante. En teoría, número 1, si es una empresa o un contribuyente que va a hacer un pago en mi nombre, imaginemos yo soy el contribuyente y el trabajador, el socio, el representante legal, el administrador, la figura que sea que va a fungir como un tercero, en teoría ya sabe qué es lo que tiene que ir a comprar en mi nombre. Se supone que yo ya debo tener una cotización, ya debo de conocer el monto, porque en teoría ese es el monto que yo le voy a transferir. Ojo, puede ser que el precio varíe. O sea, a lo mejor yo le transfiero, por poner una cantidad, 50,000 pesos, le hago una transferencia, ya está en la cuenta del tercero. El tercero va en la ciudad de, no sé, Mexicali, Baja California. En Mexicali
Es de Coatzacoalcos la empresa, allá en Mexicali va y compra el material que necesita para la construcción. Y resulta que del material fueron 48,000 pesos. Hay una diferencia de 2,000. Y la factura o el CFDI me lo van a dar por 48,000 pesos. ¿Qué va a pasar? Pues que debería de regresar los 2,000 pesos. Hay que hacer el reembolso. Entonces, cuando, en teoría, eso ya es control interno de la empresa, en la empresa debe de existir el comprobante de la transferencia que realizó la empresa al tercero. Yo creo o yo anexaría el comprobante del tercero cuando pagó y fue a la ferretería y pagó pagó a lo mejor con transferencia, que también hay lugares donde le transfieres en el Sí. momento, O tarjeta, ¿no? o pasó la tarjeta. Oye, ese comprobante también para anexarlo. Y también el comprobante de donde regresó el dinero a la cuenta de la empresa por el sobrante ahí de los 2,000 pesos. El CFDI debe de estar ahí. Y yo sería hasta todavía en ese momento más el reporte de las compras. O sea, de qué compró, cómo lo compró, para qué se utilizó. A lo mejor hubo también una orden de compra. Ahí metemos la orden de compra. Si se pueden, hasta fotografías. Porque es una operación atípica. Atípica en el sentido de que lo normal es que sea el propio contribuyente el que contacta al proveedor, el que le pague, el que se tenga la transferencia, el que cuentes con un expediente del proveedor. Obviamente eso es en empresas un poco más robustas o con un tiempo ya con una administración mucho más específica. Pero ese debería ser, ese es el deber ser de una operación a través del tercero. Y porque si no lo hacemos de esa manera, aquí tenemos dos implicaciones. Una es que esa erogación no va a ser reducible en términos de la ley del impuesto sobre la renta si no cumplimos con estos requisitos. Y número dos, si la compra tiene IVA, pues ese IVA no va a poder ser acreditable en términos de la ley del IVA. Entonces, eso creo que son los puntos medulares que podemos nosotros tener en esta materia. En el tema de los casos que estamos viendo, ¿no? Platicaba que existen dos tipos, ¿no? El pago con recursos propios, ¿sí? Y la entrega de previa de recurso. Entonces, el que tú mencionabas era el de pago con recursos propios, ¿no? Es el ejemplo clarito. Y el de entrega previa de recursos es cuando el contribuyente transfiere al tercero, ¿sí? Ahí se da el mismo ejemplo. El contribuyente le transfiere a la persona que va a hacer el movimiento y el tercero paga, ¿sale? Entrega el CFDI, así como lo mencionaste, su factura, su comprobante, y el remanente debe reintegrarse a la cuenta del contribuyente, ¿no? Entonces, para cuadrar, si tú pusiste el ejemplo de los 50, le transferí 50, el contribuyente gastó 45, 48, entonces el trabajador o la persona o el tercero que hizo el movimiento debe de regresar esa diferencia, ¿no? Para que se mate esa operación. Ese es el otro tema, ¿no? Los elementos que tiene que cumplir ese CFDI es el de los requisitos fiscales, ¿no? Que cumple la factura. Entonces, yo tengo que pedir, yo como tercero, tengo que pedirle a mi proveedor o a la persona que le efectuó el gasto, tengo que pedirle los CFDI a nombre del contribuyente. No puede venir a mi nombre, ¿no? O no puede venir a nombre del tercero que hizo la operación. Entonces, es muy importante que revisamos los requisitos del CFDI, porque a lo mejor dicen, oye, lo compré yo, Carlos, a nombre de Carlos, ¿no? Mi pago salió a nombre de mi cuenta, ¿no? Pero, oye, pero debo de facturarle a nombre de SA, que fue la persona moral o el contribuyente que hizo el gasto. Entonces, ahí es donde yo tengo que revisar los requisitos del CFDI, porque en este caso no sería ni deducible, ni se va a poder acreditar el contribuyente el IVA que mencionas, ¿no? Es muy importante el tema de los requisitos de ese CFDI. Sí, mira, yo también, digo, hablando muchas veces en el sentido de la operación, a mí me pasaba mucho con, por ejemplo, estas empresas del sector naviero. Tú sabes que ahí en la oficina tenemos empresas del sector naviero.
Y muchas veces la operación se hace pues, en términos de pago a través de tercero, pero ojo, se pueden dar los dos supuestos. Imaginemos, una naviera en México, pues va a tener un cliente con el que tiene un contrato. Resulta que llega el barco y hay que pagar derechos de puerto y todos los gastos que necesita el barco para su correcto funcionamiento. Pero ¿qué crees? El contrato dice que va a ser la agencia naviera la que va a cubrir con todos los gastos en ese momento y que después se va a hacer el reembolso. Tú ya estás en una operación muy diferente en donde pues yo soy el mexicano que va a hacer el gasto, yo soy el tercero, el contribuyente, pero voy a hacer el gasto en nombre de un tercero que está fuera del país. Entonces ahí la operación cambia completamente, porque yo empiezo a erogar, pago, no sé, agua, pago atención médica de los tripulantes, alimentos, despensa que ellos tienen que tener en el barco. Entonces hago como que mi lista de gastos que hice a nombre del tercero y cada vez que yo pido factura no pido factura a mi nombre, pido factura a nombre del tercero que está a lo mejor en otro país. Y hacemos la relación y resulta que el total de erogaciones de la embarcación fue de 500,000 pesos. Y yo ya tengo los comprobantes por esos 500,000 pesos. Y le voy a anexar a esa relación mi honorario. ¿Vale? Mi honorario. Que mi honorario sería de, vamos a poner una cantidad, a lo mejor de 200,000 pesos. Entonces yo le voy a enviar ese paquete al proveedor o a mi cliente en el extranjero, donde le voy a decir, oye, toda esta embarcación pues tiene gastos por tuvo un total de operación de 700,000 pesos, incluido mis honorarios. ¿Cuánto me va a depositar a mi cuenta bancaria? Pues me va a depositar 700,000 pesos, de los cuales únicamente 200,000 son ingreso y causan IVA. IVA trasladado, IVA que yo tengo que declarar. Pero yo voy a tener un depósito por 700,000 pesos. Y ahí es donde encontramos nosotros hace ratito y platicábamos el tema del complemento del complemento. Hay un complemento para este tipo de operaciones, fíjense, ¿sale? Que es un CFDI vinculado con los pagos por cuenta de terceros. Es un complemento que debe incorporar el tercero que recibe dinero de un contribuyente para realizar pagos por su cuenta. Y ahí es donde nosotros recomendamos la aplicación del tercero, de este complemento. Yo voy a emitir mi factura o mi CFDI por 200,000 pesos, pero le voy a agregar este complemento por esos 500,000 que yo gasté o erogué. Porque entonces yo ahí voy a estar respaldando que esos 700,000 que me depositaron no todos fueron ingresos, sino que yo hice pagos por cuenta de ese tercero antes siquiera que me mandara el recurso. Y mi contrato de prestación de servicios así lo debe de establecer también. Entonces, es algo que tenemos que vincular todos, desde que tenemos la contratación del servicio, que esté en el contrato, que respetemos las cláusulas del contrato, que la operación sí se lleve a cabo de esa manera, donde yo pago primero esos gastos por el tercero y después me los reembolsan. Y si es al revés, pues, ojo, si es al revés es mucho mejor, ¿no? En mi teoría, recibo el dinero, lo que se establecía en el contrato, gasto el nombre del tercero, compruebo, y si hay una diferencia, pues la devuelvo. Y si gasté de más, pues que me la paguen. Pero eso es por separado del honorario que yo voy a cobrar por esa prestación del servicio. Ahí es para que no acumules, ¿no? Tu Es ingreso, correcto. ¿no? Entonces, es muy importante tener ese control interno para poder identificar, ¿no? Lo que es pago a través de un tercero y lo que es tu ingreso, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos o con ese tipo de contribuyentes es cuando se da ese tipo de operaciones, ¿no? Lo común en los contribuyentes es que un trabajador o un socio haga el gasto de una operación. Muy sencilla, ¿no? Puede ser incluso el tema de la gasolina, ¿no? A veces traes el vehículo de la empresa, te quedas sin gasolina y lo práctico, porque yo creo que pasa en la mayoría de los contribuyentes, es que el trabajador
carga gasolina y lo paga con su tarjeta, ¿no? Entonces de ahí es donde ellos van con el contribuyente y dice, oye, cargué gasolina, lo facturé a tu nombre para que me hagas el reembolso, ¿no? Entonces ahí es donde se presta. Y ahí es donde debemos nosotros, por ejemplo, que a mí me ha tocado ver que ese reembolso lo haces a través de la caja chica. Y no debería ser así, sino transfiérele directamente a ese tercero que hizo un nombre, que hizo el gasto en tu nombre. Y ahí es donde cambia como que la fecha de la operación, ¿no? O el momento de la operación. Porque él erogó primero de su dinero y ahora yo se lo voy a reembolsar. Pero al momento de reembolsárselo, la recomendación sería, no se lo reembolses en efectivo, No. no de la caja chica, sino reembolsalo directamente de la cuenta Del contribuyente, del ¿no? contribuyente, de la empresa. Fíjate que otra pregunta que nos hacen siempre, o que nos han hecho con este tema a través de terceros es, cuando el tercero es el trabajador, si yo ese dinero que le deposito se lo tengo que timbrar en el recibo de nómina. Esa ha sido una pregunta que nos han hecho y bueno, le vamos a dar la respuesta. La respuesta es no. La respuesta es, a ver, lo que en teoría nosotros deberíamos de timbrarle al trabajador es únicamente el viático. Los viáticos sí, pero ojo, los viáticos son un tema por separado del pago a través del tercero. Porque el viático es exclusivamente para pagar ¿qué? Hospedaje, transporte, alimentación. Pero si el dinero lo utilizó para una compra a nombre de la empresa, eso es un pago de terceros y ese no tiene por qué timbrarse en el recibo de nómina. Ese es un tema, fíjate, desde el 2020, el SAT señaló que la entrega de dinero para erogaciones a través de terceros no se registra en el CFDI de nómina. Y esto es muy importante y debe hacerse por depósito o cheque por separado. Entonces, la recomendación es, si ustedes le van a dar para que el trabajador realice un pago a través de tercero, deposítenlo por separado de la nómina, que esté plenamente identificado. No es recomendable que a lo mejor hoy es quincena, el trabajador gana, no sé, va a poner una cantidad de 10,000 pesos de nómina, y tú le depositas directamente de la cuenta del contribuyente 20,000, porque 10,000 son de nómina y 10,000 son para que realice compras a nombre de la empresa. Esos 10,000, deposítaselos por separado, no se los deposites en la misma transacción de la nómina, porque puede confundir tanto al que hace la contabilidad como al que revisa la contabilidad, como en un futuro puede confundir al auditor del SAT si es que tienes un ejercicio de facultades de comprobación. No, incluso al trabajador lo metes en una bronca, ¿no? El trabajador cuando quiera declarar sus ingresos, la autoridad le puede decir, a ver, tus estados de cuenta, ¿qué son esos depósitos? ¿Sale? ¿Por qué dices que te pagaron de 20? Porque ahora te piden los estados de cuenta para tu devolución. ¿No? Exactamente. Entonces, te depositan 20, ¿sí? El contribuyente o tu patrón te transfiere 20,000 pesos y su recibo de nómina sale por 10, ¿no? Entonces, la diferencia para la autoridad dice es ingreso, ¿sale? Entonces, la recomendación, porque son errores que pasan en las empresas o con los contribuyentes cuando transfieren todo junto, ¿no? Entonces, la recomendación siempre va a ser cuando vaya a hacer un gasto a través del tercero, mándalo por separado, ¿sí? Entonces, esa es una de las recomendaciones que se les hace a todos los contribuyentes para que no tengan ese problema, ¿no? Sí, fíjate que justo con un contribuyente que atendemos, le hacíamos ciertas recomendaciones. Bueno, vamos a hacerlas también hoy, el día de hoy, con este tema de pausa a través de terceros. Y pues, primera recomendación es tener un formato de solicitud de recursos del tercero. Oye, yo tengo que hacer esta compra, hay que hacer un formato donde se llene qué se va a comprar, cuándo se va a comprar, dónde se va a comprar, quién lo va a comprar y a quién se le va a hacer la transferencia y cuál es el monto que se necesita. Obviamente ya tiene que haber una política en la empresa de pagos de terceros, solo se realizan con transferencia o con cheque a través de ese tercero. ¿Vale? No con entrega de efectivo, así sea la cantidad que sea. La prohibición expresa de pedir facturas a nombre del tercero, es decir, el tercero que va y compra tiene que pedir factura a nombre de la contribuyente o del contribuyente, no a su nombre. No porque él realice el trámite, va a ser él o la persona a la que se le tiene que emitir el comprobante. Una política también bien recomendable es que se debe tener un plazo para poder hacerse de la documentación.
que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, me habla un cliente, nos entregan la contabilidad y resulta que hay una operación que lleva 4 semanas y en la contabilidad cuando nos dan la información solo viene el comprobante de pago y le digo, oye, y el CFDI y la solicitud y es que no se lo gastó todo, bueno, y el reembolso, ¿por qué no viene todo en un solo paquete para que nosotros como contadores lo podamos entender y podamos hacer el registro contable? Entonces, un máximo de 48 a 72 horas es la recomendación para que ese tercero nos entregue toda la documentación necesaria. Luego, una relación de gastos, la firmada, porque esos pagos a través del tercero pueden ser uno o pueden ser varios pagos, pero todos deben de tener autorización. Ese es el punto importante del tema de los pagos a través de terceros, que nosotros les recomendaríamos que, bueno, verifiquen los fundamentos legales. Repetimos, es el 41 del reglamento, la base, pero sin duda alguna, todo esto también tiene que ver con el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, ya que los comprobantes de fiscales deben de cumplir con todos los requisitos de una operación normal. ¿Vale? Carlos, ¿algún comentario que quieras hacer sobre este tema? Sí, más que nada el tema de las recomendaciones, ¿no? A los contribuyentes, que cuando vayan a hacer ese tipo de operaciones, pues ahora sí que el tercero o el trabajador o el socio siempre pida el CFDI a nombre del contribuyente, ¿no? Es muy importante. A eso hay que sumarle todas las recomendaciones que dice, oye, que vaya soportado, la solicitud del gasto, ¿no? La relación, porque a lo mejor hizo varios pagos, ¿no? Entonces, a ver, una relación, es muy importante el tema de la autorización, ¿ok? ¿Quién te autorizó, no? Hacer ese tipo de gastos, para que no se preste de que se hacen gastos que no son para la empresa. Entonces, haces la revisión, tienes tu relación de gastos, viene todo soportado, que todos los FDI estén en nombre del contribuyente para que si el contribuyente no tenga problemas fiscales, ¿no? Él pueda hacerse deducible todos los gastos, se pueda acreditar el IVA. Y muy importante, yo creo que es el tema de la diferencia. No pagársela en efectivo, o a veces ni se lo pagan, ahí se queda, ¿no? O el trabajador no reembolsa la diferencia. Entonces, yo creo que esa parte se pierde la trazabilidad de la operación. Entonces, es muy importante que se lleve a cabo ese control interno, ¿no? Que los contribuyentes lo lleven a cabo cada vez que lo hagan, porque se presta mucho a hacer ese tipo de operación y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Ah, lo pagó el trabajador, vamos, reembolsaselo y se acabó. Y a veces cuando recibimos la documentación de la contabilidad al siguiente mes, llega solo la transferencia y tú dices, ¿aquí qué pasó? Ah, es que mi trabajador pagó, ajá, ¿y la factura? Entonces, yo creo que es muy importante hacer ese tipo de comprobación, ¿sí? Y que vaya bien soportado la operación para evitarse problemas con la utilidad a futuro. Va a venir la autoridad y le va a decir, ¿qué pagaste ahí, no? No, e inclusive puede ser, digo, siendo extremistas, hasta un tema de seguridad social, ¿no? Cuando te revisan y ven que un trabajador, pues la nómina dice 10 y como comentabas hace ratito, pues le depositaste 20, me van a decir, oye, pues es que le estás pagando y sin comprobante, sin integrarlo al salario base de cotización, sin pagar la cuota de seguro social correcta, cuando en realidad pues hay una aclaración que es un pago a través de un tercero. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy con este tema bien específico de pagos a través de terceros. Creo que ha quedado claro cómo debe ser la operación de un pago a través de un tercero, transferencia, el tercero solicitar factura o CFDI, retornar los recursos que no fueron utilizados y tener toda la documentación comprobatoria de la operación, para que sea 100% deducible y no haya ningún problema para el contribuyente. Amigos, nos vemos en el próximo podcast de realidades fiscales con algún otro tema de carácter fiscal. Pueden dejarnos aquí en sus comentarios qué tema les gustaría que estuviéramos platicando y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Pronto.